Amigos de los Palomeros, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, es el actor Humberto Busto, quien participa en el podcast Gúmaro de Dios el Caníbal. Bueno, este podcast está disponible en la plataforma de Podomio y bueno, pues es un podcast sin precedentes. Rescata fragmentos de audios originales de una entrevista real entre Gumaro de Dios y el periodista Alejandro Almazán. Humberto, bienvenido. Es un honor tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo. Muy bien, muy contento de compartir con la gente. La plataforma se llama Podimo. Se dice Podimo. Podimo. Ah, ok, Podimo. Y es la plataforma de audiolibros y de podcast en español más grande que existe en la actualidad. Y está llegando a Latinoamérica y uno de sus primeros proyectos es justamente Gumaro de Dios. Entonces, estoy contento de poder compartir con todos los que se conectan contigo para, pues para hablar de este podcast que está basado en la vida de Gumaro de Dios, que resultó ser un criminal que encontraron habiendo asesinado a su pareja y desmembrado y comido ciertos órganos de su cuerpo. Un acto de canibalismo contemporáneo sucedió en el 2004 y bueno, a partir de la investigación de Alejandro es que se fue dando el proyecto en este formato, en esta ocasión. Sí, justamente. Y bueno, para empezar con esta entrevista, ¿cómo llegas a este personaje de Gumaro? ¿Te contacta Alejandro? ¿Ya lo conocías? ¿Hubo un casting? ¿Cómo es que llegaste tú a este proyecto? Alejandro y yo nos conocíamos porque él también formaba parte del equipo periodístico detrás de la serie El Chapo. Entonces, en algún momento el material de Gumaro cayó en mis manos, el libro que él escribió. Hubo planes por ahí de a lo mejor hacer una película, pero luego ya llegó pandemia, en fin, eso se complicó. Y ahora que se dio esta coyuntura con Podimo, me pareció que la forma en la que adaptó su propio material y la forma en que escribió estos 6 episodios realmente se convertía en una potencia mayor incluso de lo que se leía a nivel literario. El equipo, el sistema de sonido que estamos... ¿Tú sí me sigues oyendo ahí? Sí. Sí, te oigo. Ok. Porque vi que te atoraste por ahí. El equipo que se utilizó tecnológico para generar el podcast es un sonido que se llama binaural o 3D, que en realidad consiste en poder hacer mover el sonido en el espacio. De tal forma que tú cuando lo estás escuchando, principalmente con audífonos, estás teniendo una entrega completa en este caso, a la ficción y al propio relato periodístico, como si estuvieras ahí. O sea, puedes estar escuchando a los personajes, incluido Gumaro, hablándote en la nuca, o estar literal en la cabeza de Gumaro escuchando sus disertaciones, ¿no? Psíquicas, emocionales, en medio de las mismas circunstancias. Alejandro Almazán con su voz también te va guiando y se recrean ciertas entrevistas que se unen con el material real. Entonces se vuelve una experiencia envolvente y pues muy impactante, como muy sensorial, lo cual hace que el relato, que de por sí es muy fuerte, adquiera también pues otra experiencia mucho mayor. Sí, justamente es una experiencia súper inmersiva, ¿no? Como lo decías, bueno, yo, por ejemplo, uso estos audífonos y justamente al escuchar el podcast, sí hay momentos en los que sientes incluso el susurro aquí en el oído. Sí, es increíble y aparte de inmersivo, pues es muy intrigante el escuchar, porque no es un relato cualquiera, es el relato de un asesino, de un caníbal que te está contando toda su historia, desde cómo empieza, bueno, desde su primera experiencia hasta la última y cómo te relata todo a detalle. Creo que es lo padre de esta, eh, pues es serie. Bueno, yo lo podría ver como también como una serie. Es que es una mezcla de muchas cosas, ¿sabes? Es entre parte, entre la entrevista, entre una serie y toda una experiencia inmersiva. Y bueno, para ti, ¿cómo fue la experiencia de poder interpretar a Gumaro de Dios? Porque evidentemente, pues Gumaro no es un personaje de ficción y no es un personaje tampoco común. ¿Cómo fue para ti el poder interpretar a este personaje? ¿Qué fue qué paso seguiste o cómo fue este proceso para ti para encontrar o para interpretar a Gumaro? Pues tiene mucho que ver con que su historia es sumamente compleja y eso de entrada como material actoral te permite entender muchos más colores de alguien.
¿no? Entender las dimensiones de una persona a partir de las experiencias, como tú mencionabas, que van desde su infancia hasta este hecho tan atroz que cometió. Entonces, hay mucha información que recabó Alejandro, ¿no? De una serie de coyunturas emocionales, psicológicas, sociales que tuvo Gumaro y que se detonaron en este acto. Entonces, estamos hablando de imaginarte la situación tan precaria, de absoluta pobreza en la que nació el medio, evidentemente machista y falto de muchos también como, pues de muchas herramientas para poder entenderlo, que hicieron que él tuviera que ocultarse frente a sí mismo, ¿no? Su homosexualidad, el que tuviera un entrenamiento militar muy en una sección de la milicia sumamente extremo, ¿no? De mecanismos de tortura y de entrenamientos alrededor de la violencia máxima. Y pues una esquizofrenia que estaba latente desde siempre y que no fue determinada, no fue tratada. Entonces, pues vas imaginando y vas creando todas estas capas en tu interior de tal forma que si intentas ponerte en los zapatos, para que entonces no sea un acercamiento a partir del juicio, sino es un ejercicio, pues como siempre tiene que ser actualmente, de a través de la imaginación, poder hacer que esos elementos se metan en tu piel, que tú los puedas entender y que de alguna manera eso te permita, ¿no? Transformarlos en la voz o en el cuerpo. Claro, y justamente hablando sobre tu labor como actor, ¿cómo evitas que la esencia de este personaje quede en ti? Porque, bueno, justo cuando interpretas a un personaje, pues obviamente tienes que entrar en el papel del personaje y yo creo, bueno, siempre he creído que cuando un actor entra en ese personaje, parte de ese personaje queda en ti. ¿Cómo evitas que quede esa esencia de este personaje tan cruel y tan con tantos problemas? ¿Cómo evitas que queden fragmentos de él en ti? O si lo dejas, o si permites que quede algo Sí, de... digo, justamente el trabajo del actor es un entrenamiento para poder entrar y salir de esos estados, ¿no? Y que tu vida siga estando normal, si no, seríamos pues unos esquizofrénicos que andaríamos en la vida con todos los personajes a cuestas, o sea, a veces parte de lo que tú sabes hacer y para eso te pagan y por eso trabajas en eso, para que puedas entrar y salir de manera consciente y a voluntad. Ahora, por otro lado, pues yo creo que todos los personajes que tú interpretas y que eliges sobre todo interpretar, pues siempre hay un reflejo, ¿no? O sea, la actualidad tiene mucho que ver con ser permeable a las experiencias de los demás, porque siempre hay algo en tu interior que conecta con eso, ¿no? O sea, puede que nunca hayas sido un asesino, pero sí puedes entender las motivaciones de un asesino porque a ti te han dado ganas de matar, aunque no lo hayas hecho, ¿no? Entonces, como que esos botones son de alguna manera como teclas en tu propio piano, que pues no las tocas todas en la vida real, porque si no andarías, como te digo, de loquito, sino que voluntariamente las tocas en ese momento, como cuando un músico pues también se planta frente a un piano y en ese momento toca de principio a fin, ¿no? Toda una sinfonía. Entonces, pues es eso, es tener esa conciencia y para eso uno está entrenado. Lo que te queda, pues más bien es la experiencia siempre de pasar por personajes porque piensas tantas cosas que evidentemente, pues es imposible no pensar también en tu vida ¿no? Y en asuntos tuyos, como yo siempre digo que los personajes son como amigos o como, sí, como amigos que te tienes oportunidad de conocer y que sí te transforman, ¿no? De alguna manera. Claro. Y bueno, igual en cuanto a tu interpretación, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Gumaro? O sea, ¿qué parte de su personaje o de su personalidad o de lo que haya hecho incluso, qué fue lo que más te sorprendió? Pues siempre me ha parecido muy sorprendente el momento en el que dentro de tu psique, o sea, que tu corazón y tu alma estén desconectados, que estés desconectado de ti mismo. Eso es ¿no? Eso es, me ocasiona una angustia muy grande, ¿no? Entonces, luego pensar que esa desconexión te conecta con algo superior, místico, ¿no? Con una cuestión chamánica inclusive que te dicta una cosa tan terrible como, ¿no? Como comerte a alguien, porque de ahí vas a obtener poderes también, ¿no? Trascendentales. Eso, ¿no? Me parece fascinante, me vuela la cabeza, es de lo que más me sorprende.
Ok, ¿hubo algún momento en la realización del podcast en el que dijeras, no, esto no me gustaría, o me está costando más bien trabajo como interpretar esto? ¿Hubo algo que se te hiciera como difícil por, no sé, por el grado Sí. de... Pues más bien, ¿sabes qué le pasó? Que en la adaptación a los guiones, sí, muy conscientemente Alejandro decidió y me lo comentó, pues digamos, de por sí ya es muy fuerte la historia y escuchar los 6 episodios es muy, ¿no? Es muy intenso. Entonces hay ciertas expresiones que él tenía de Humaro, ¿no? De comparaciones de a qué sabía tal órgano, de que de repente sí, pues sí eran, o sea, eran muy extremas y de repente muy, ¿no? Literales y muy, pues se volvían una agresión todavía mayor, ¿no? Entonces como que trató Alejandro de pulir eso para que dentro de toda la oscuridad que puede tener el proyecto sí se mantuviera la parte humana y no la parte meramente de morbo, ¿no? Que podía ser sí ofensiva para la gente. Creo que está en un nivel en donde es fuerte, pero ofensivo no es. Y había cosas que él decía que sí rayaban ya en, pues que a veces no dan ganas de oírlas, ¿no? Sí, claro, y que seguramente pues también no sumaban como tanto a la historia, ¿no? A entender como al personaje y no tanto como dar a conocer sus acciones, ¿no? Ujú, exactamente. Y bueno, pues ya para terminar, eh, ¿qué cosas buenas te deja el haber interpretado a Gumaro de Dios? Yo sé que es complicado hablar de algo bueno cuando el personaje, no puedo decir que es meramente malo, pero que en general tiene o está muy fuera de lo común. Pues creo que la compasión. O sea, lo que te digo, cada proceso que tienes y me pasa cada vez conforme más crezco también, pues eso, al momento de que ya vas siendo un museo de tus personajes, digamos, a nivel metafórico, pues sí vas ampliando tu espectro de visión, ¿no? Y la mirada siempre es una recompensa, no es una gracia per se. O sea, creo que aprender a mirar y más con tantos estímulos ahora, pues es un acto revolucionario en este momento, para que justo tengas un, ¿no? Sí, un sentido crítico mucho más amplio de la vida en general. Y así entonces puedas enfrentar tus problemas y las dificultades a tu alrededor de una manera mucho más sensata, siento, lúcida. Y entonces, pues sus personajes tan extremos, sí, pues sí te hacen pensar muchas cosas. Y creo que eso es lo que más se queda, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias, Humberto. Yo creo que con esta pregunta terminamos, igual para no quitarte como tanto tiempo y que sea esto lo más breve. Y pues nada, pues agradecerte de verdad que nos has conseguido esta entrevista y pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia con este podcast que es, bueno, para mí ha sido como de los más intrigantes. Estuve escuchando los capítulos y hay capítulos de verdad que son muy fuertes, que son no tan explícitos, pero sí al escuchar cómo una persona puede llegar a hacer lo que Gumaro hizo, es como, sí es bastante intrigante. No, pues qué Eh, bueno, muchas gracias. Sí, no, y aparte es increíble el trabajo que haces, igual muchas felicidades por eso, porque igual, bueno, a mí fue demasiado inmersivo, ¿sabes? Y juega mucho con la imaginación también, porque no es una serie, ¿saben? Lo increíble de esto es que no es una serie visual, no es algo visual, ¿no? Solamente con el hecho de escuchar lo que te están narrando, puedes imaginarlo, ¿no? Y aquí está padre, porque todo te lo echan a volar a la imaginación. Y incluso lo más increíble de esto es que es algo real y muy fuerte, es muy fuerte el podcast. No, pues qué bien, muchas gracias, me da mucho gusto. Pues bueno, muchísimas gracias Humberto, muchísimas gracias Palomeros por ver esta entrevista. Recuerden que el podcast de Gumaro de Dios el Caníbal ya está disponible en Podimio. Podimo, 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 sí, exacto, Podimo. ya, Podimo, sí lo tengo acá. Son 6 capítulos y está basado en una historia real. Está narrado por el periodista Alejandro Almazán, que de hecho él fue el que se acercó a Gumaro y él es el que hace toda esta entrevista y que ahora pues la tenemos en formato de podcast.
Sí, para que entren a Eh, la página de Podimo y busquen justo Humaro de Dios, el caníbal, y bueno, pues que lo disfruten mucho. sí, y aparte son 6 capítulos, es súper cortita la serie y son como de entre los 20 y 30 minutos cada capítulo, entonces les lleva nada escucharlo y está bastante, bastante interesante. Vale. Pues muchísimas gracias, Humberto, por la entrevista. Muchas felicidades por este proyecto y pues nada más, no sé si quieres agregar algo más a la entrevista. No, por lo pronto, saludos. Pues muchísimas gracias, amigos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Los Palomeros, en Twitter como L Palomeros y en Instagram como Los Palomeros Oficial y igual en nuestro canal de YouTube en donde tenemos entrevistas y trailers. Nos vemos en la próxima.